Mi familia usó mis ahorros para pagar la boda de lujo de mi hermana y luego me humillaron sentándome en el pasillo. No sabían que yo estaba a punto de descubrir todos sus secretos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Dicen que la familia es lo primero, que la sangre es más espesa que el agua. Durante 30 años, viví bajo ese lema. Fui la hija responsable, la hermana mayor que siempre estaba ahí, el pilar silencioso sobre el que mi familia se apoyaba cada vez que tropezaba. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo descubrí que para mi propia familia, yo no era un pilar, sino una alfombra sobre la que limpiaban sus zapatos. Todo comenzó, o más bien culminó, con la boda de mi hermana menor, Valeria. Desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno a asegurarme de que a ella no le faltara nada. Cuando mis padres tuvieron problemas económicos, fui yo, recién salida de la universidad y con mi primer trabajo como diseñadora gráfica, quien pagaba las facturas sin que nadie lo pidiera. Cuando Valeria decidió que quería estudiar en la universidad privada más cara de la ciudad, fui yo quien usó la totalidad de la herencia de mi abuela, el único dinero que realmente sentía mío, para pagar su matrícula. La promesa de mis padres fue solemne y repetida hasta el cansancio: en cuanto vendamos la casita de la abuela, te devolveremos hasta el último centavo, hija. Es una promesa. Yo les creí. ¿Por qué no lo haría? Eran mis padres. Años después, Valeria estaba a punto de casarse con Javier, un buen chico de una familia adinerada. La boda prometía ser el evento del año. Un salón espectacular, un vestido de diseñador, cientos de invitados. Yo estaba genuinamente feliz. Sentía que cada sacrificio, cada noche sin dormir trabajando en proyectos extra para tener más ingresos, había valido la pena al ver sus sueños hacerse realidad. Pero una semana antes de la boda, sonó mi teléfono. Era Valeria, con la voz quebrada por un sollozo. Sophie, es una emergencia. El organizador de la boda dice que podemos contratar a la banda de jazz que tanto le gusta a la familia de Javier, pero cuestan mucho más. Sería el detalle perfecto para impresionarlos. Por favor, ¿podrías ayudarme? Sentí un nudo en el estómago. Mis propias finanzas estaban al límite después de ayudar a mis padres con una reparación inesperada del coche el mes anterior. Por primera vez en mi vida, tracé una línea. Lo siento, vale, dije, con la voz más suave que pude. Esta vez no puedo. Realmente no tengo de dónde sacar. El sollozo de Valeria se detuvo en seco. Su voz se volvió fría como el hielo. ¿No puedes o no quieres? Creí que mi felicidad era importante para ti. Y colgó. Esa llamada fue la primera grieta en el dique. Llegó el día de la boda. Me puse mi mejor vestido, envolví el regalo cuidadosamente elegido y conduje hasta el magnífico salón, sintiendo una mezcla de orgullo y un extraño presentimiento. El lugar era un sueño de flores blancas y luces doradas. Al entrar, busqué mi nombre en el elegante panel que mostraba la distribución de las mesas. Mesa 1, la de los novios y los padres. Mesa 2, la de los abuelos y tíos. Recorrí con el dedo la lista, mesa tras mesa. Mi nombre no estaba. Un joven organizador, con una expresión de pura lástima en su rostro, se acercó. Disculpe, ¿usted es Sofía? Asentí. Sígame, por favor. Su sitio está por aquí. Me guió lejos del esplendor del salón principal, pasando por el arco que llevaba a las cocinas, y señaló una pequeña mesa redonda, ridículamente pequeña, arrinconada en el pasillo de servicio. Sobre el mantel solitario, una única tarjeta con mi nombre. Estaba sentada al lado de una pila de sillas de repuesto y una puerta batiente por la que entraban y salían meseros con bandejas. El ruido de los platos y el olor a fritura eran mi ambiente de fiesta. El aire se me escapó de los pulmones. Busqué a mi madre, encontrándola en el centro del salón, riendo a carcajadas con un grupo de señoras elegantes. La aparté un segundo.
Mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué estoy sentada en el pasillo? Ella me miró con fastidio. Ay, hija, no empieces con tus dramas. Con tanta gente importante, hubo un pequeño error. Agradécelo, al menos tienes un sitio. Y entonces lo vi. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, una mueca de suficiencia que me heló la sangre. Fue un destello, pero lo vi. Volví a mi puesto en el pasillo, paralizada. Fue entonces cuando, a través del murmullo de la fiesta, escuché la voz de mi madre, clara y orgullosa, hablando con un señor distinguido. Tuvimos que ser creativos, pero era impensable que el señor Morales no estuviera en primera fila. Es el padre de Javier, después de todo. Miré hacia la mesa principal. Y allí, en el asiento que lógicamente debería haber sido el mío, junto a mi padre, estaba sentado el señor Morales, el padre del novio. No era un error. Era una elección. Me habían cambiado por la oportunidad de impresionar a los consuegros. Yo no era familia, era el peón Sacre Isabel. Sin hacer ruido, di media vuelta. Antes de salir, vi a Javier, el novio, que me miraba desde la lejanía con el ceño fruncido, confundido. Me acerqué a él, le puse una mano en el brazo y le dije con la sonrisa más serena que pude forzar: «Felicidades, Javier. Espero que cuides muy bien de mi hermana. Nuestra familia tiene maneras muy particulares de demostrar el afecto». Salí del salón sin mirar atrás. No lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. En el silencio de mi coche, mientras me alejaba de la música y las risas, solo sentía una cosa, un frío glacial y una determinación de acero. El juego había terminado. Los días siguientes a la boda fueron un infierno silencioso. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla digital. El primer mensaje fue de Valeria: «¿Dónde te metiste? Todo el mundo preguntó por ti. Me hiciste quedar fatal». El segundo, de mi madre: «Sofía, tu egoísmo y tu necesidad de ser el centro de atención han arruinado la noche más importante de la vida de tu hermana. Espero que estés contenta». No respondí a ninguno. Construí un muro de silencio, y por primera vez, me sentí segura detrás de él. Pero la procesión iba por dentro. La humillación era como un veneno que se filtraba en cada aspecto de mi vida. Me costaba concentrarme en el trabajo. Las líneas de código y las paletas de colores que antes eran mi refugio ahora parecían un lenguaje extraño. Una tarde, absorta en la imagen de aquella silla solitaria, cometí un error garrafal: envié a un cliente importante un archivo de diseño con una capa equivocada. El error costó tiempo y dinero. Mi jefe, un hombre generalmente paciente, me llamó a su oficina. «Sofía, ¿está todo bien? Últimamente no pareces tú misma». Salí de esa reunión con las orejas ardiendo de vergüenza. Ese fue mi momento de tocar fondo. La toxicidad de mi familia ya no solo me estaba robando la paz mental y el dinero, estaba empezando a sabotear mi carrera, lo único que era verdaderamente mío. La tristeza se evaporó y en su lugar quedó una ira fría y lúcida. Se acabó. Tenía que entender qué había pasado realmente, no solo con la boda, sino con todo. Un par de días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier, mi nuevo cuñado. Su voz sonaba genuinamente apenada. «Sofía, hola. Siento molestarte. Solo quería decirte que, lo siento mucho por lo de la boda. Hablé con Valeria y con tu madre. Me dijeron que fue un error logístico, pero no me convenció. La forma en que te fuiste, lo que me dijiste, sentí que algo estaba muy mal». Agradecí su llamada, manteniendo la guardia. «No te preocupes, Javier. Son cosas de familia». «No, no está bien», insistió. «Y hay algo más. Quizás sea una tontería, pero me pareció extraño. Hace un par de meses, mi suegra, tu madre, no paraba de hablar de cómo había pagado una deuda enorme de una tarjeta de crédito. Decía que había sido gracias a una inversión muy inteligente que había hecho. No le di importancia entonces, pero ahora, no sé, todo parece raro». Colgué el teléfono, y la frase de Javier resonó en mi cabeza:
una inversión muy inteligente. La casita de la abuela. La promesa. La matrícula de Valeria. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando comenzaron a encajar con una velocidad aterradora. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi computadora y, con la precisión metódica de una diseñadora gráfica, empecé a organizar el caos. Abrí una hoja de cálculo. Columna A, sacrificios personales, ahorros para la entrada de un piso, vacaciones canceladas, la herencia de la abuela. Columna B, promesas de mis padres, todas las veces que dijeron te lo devolveremos. Columna C, realidad. La columna C estaba dolorosamente vacía. Movida por un impulso que nacía de la pura rabia, abrí el navegador y busqué el registro público de la propiedad. Pagué la tasa para una consulta online. Tecleé la dirección de la casa de mi abuela, esa casita llena de recuerdos que me habían jurado que seguía esperando un mejor momento para venderse. Mi corazón se detuvo. La pantalla mostró el resultado en letras frías e impersonales. Estado del inmueble, vendido. Fecha de la transacción, hace 8 meses. Monto de la venta, una cantidad considerablemente mayor de la que yo había prestado. 8 meses. Me habían estado mintiendo durante 8 meses. Me habían mentido mientras yo seguía ayudándoles, mientras me preocupaba por ellos, mientras planeaban la boda de ensueño de Valeria con mi dinero. El dinero de la herencia de mi abuela, el dinero que ella me dejó para que yo construyera mi futuro, no el de ellos. Cerré la laptop. Ya no había dudas. Ya no había confusión. El muro de silencio que había construido se convirtió en una fortaleza. Y desde dentro de esa fortaleza, empecé a planear mi contraataque. No iba a ser una guerra de gritos y reproches. Iba a ser una demolición, pieza por pieza, de su castillo de mentiras. Sabía que no podía enfrentarlo sola. Me aplastarían con su gaslighting, me llamarían loca, exagerada, celosa. Necesitaba un aliado. Y solo había una persona en el mundo que conocía la verdadera naturaleza de mi madre, su propio hermano, mi tío Mateo. Mi madre siempre se refería a él con un deje de desprecio. Tu pobre tío Mateo, decía, un simple carpintero, sin ambición. Para mí, él siempre fue el tío cálido que me enseñó a lijar madera y que olía a barniz y a honestidad. Hacía años que mi madre lo había alejado, pero yo mantenía un contacto esporádico con él. Lo llamé y le pedí que nos viéramos. Nos sentamos en una cafetería tranquila, y con la voz temblorosa, le conté todo. La silla en el pasillo, la llamada de Javier, el descubrimiento de la venta de la casa. Él me escuchó sin interrumpir, su rostro curtido endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, suspiró, un sonido cansado y lleno de una vieja tristeza. No me sorprende, Sofía, dijo. Y entonces, me contó su propia historia. El primer gran giro de mi investigación. Hace 15 años, comenzó, tu madre me convenció de invertir todos mis ahorros en un supuesto terreno para construir. Seremos ricos, Mateo, me decía. Le di todo lo que tenía. 6 meses después, me dijo que el negocio había fracasado, que lo habíamos perdido todo. Me quedé en la ruina. Años después, me enteré por un antiguo vecino que ella había vendido el terreno a los 2 meses de comprarlo por el doble de su valor. Usó ese dinero para pagar la entrada de la casa en la que vivís ahora. Twist 1, la revelación del pasado. Mi madre no era una mentirosa novata. Era una profesional. Ella es un lobo con piel de cordero, Sophie, me advirtió mi tío. No puedes enfrentarla de frente. Te devorará. Tienes que ser más lista que ella. Sus palabras se quedaron conmigo. Volví a casa y llamé a mi mejor amiga, Ana. Ella era mi voz de la razón, la que siempre me decía que mi familia se aprovechaba de mí. Le conté el plan que empezaba a formarse en mi mente. ¿Quieres tenderle una trampa a tu propia madre?, preguntó, sus ojos abiertos como platos. Dios mío, me encanta. ¿Es legal grabar una llamada? Investigamos. En nuestra jurisdicción, era legal grabar una conversación si una de las partes, en este caso, yo, consentía. El plan estaba en marcha.
Esperé 2 días para que mi pulso volviera a la normalidad. Luego, marqué el número de mi madre. Puse el altavoz y activé la grabadora del teléfono, que Ana me había enseñado a usar. Sofía, contestó mi madre, su voz una mezcla de sorpresa y frialdad. Vaya, decidiste volver a hablarle a tu familia. Ignoré su comentario. Usé mi voz más inocente y preocupada. Hola, mamá. Te llamo por algo importante. Una compañera del trabajo está teniendo problemas con Hacienda por una propiedad que sus padres vendieron hace años y no declararon bien. Me he quedado muy preocupada, por la casita de la abuela. Como todavía no se ha vendido, no quiero que tengamos problemas en el futuro, ¿sabes? Hubo un silencio al otro lado. Podía casi oír los engranajes girando en su cabeza. Entonces, se rió. Una risa condescendiente y llena de suficiencia. Twist 2, la confesión. Ay, hija, qué ingenua eres, dijo, y cada palabra era una puñalada. Relájate. Esa casa se vendió hace casi un año. ¿O de dónde crees que salió el dinero para la boda de ensueño de tu hermana y para pagar mis deudas? ¿Fue el destino, no crees? El dinero de la abuela sirviendo para asegurar el futuro y el estatus de su nieta favorita. Mi mano temblaba, pero mantuve la voz firme. Pero, me dijisteis que me lo devolveríais. Su risa se intensificó. Por favor, Sofía. Eso fue un regalo tuyo a la familia. Siempre has sido tan generosa. Además, ya está todo bien atado, los papeles están en orden. Es como si esa venta nunca hubiera existido para el fisco. Nadie tiene por qué saberlo. Es nuestro pequeño secreto. Entiendo, dije, con la voz ahogada. Gracias por aclararlo, mamá. Colgué el teléfono. Miré la pantalla de mi teléfono, el archivo de audio guardado. No sentí triunfo. Sentí un asco profundo y una extraña sensación de poder. No era un regalo. Era un robo. Y yo tenía la confesión. El arma estaba cargada. Ahora solo tenía que elegir el momento y el lugar para disparar. La semana siguiente la dediqué a prepararme como un general antes de la batalla. No quería una confrontación emocional, quería una ejecución quirúrgica. Con la ayuda de Ana, contacté a un abogado para una consulta rápida, solo para entender mis derechos y asegurarme de que mi siguiente paso fuera sólido. Luego, me senté frente a mi laptop y canalicé toda mi rabia y mi dolor en la creación de una presentación. Simple, limpia, profesional. Como cualquier otro proyecto de diseño, solo que este se trataba de demoler mi vida anterior. Envié un mensaje a un grupo familiar que creé para la ocasión: mamá, papá, Valeria. Necesito que vengáis a mi casa el sábado por la tarde. Vamos a hablar del futuro de la familia. Es importante que estéis todos. Luego, envié un mensaje privado a Valeria: por favor, ven con Javier. Como su esposa, esto le concierne directamente. Sabía que la presencia de Javier era mi carta del triunfo, la imagen pública de Valeria y mi madre era su talón de Aquiles. Finalmente, llamé a mi tío Mateo. Él solo dijo: estaré allí. El sábado, mi pequeño apartamento se sentía como una sala de tribunal. Mi tío Mateo y yo estábamos sentados en el sofá, esperando. Mi familia llegó junta, con expresiones que eran una mezcla de fastidio y superioridad. Venían a darme un sermón. Su confianza se tambaleó visiblemente cuando vieron a mi tío. La presencia de Javier a su lado, con su rostro serio y confundido, añadió una capa de tensión insoportable. Bueno, Sofía, empezó mi madre, tomando el control como siempre. Ya que nos has reunido a todos, supongo que querrás disculparte por tu comportamiento. Sentaos, por favor, la interrumpí, mi voz era tranquila, pero no admitía réplica. Señalé el sofá frente a ellos. Sorprendidos por mi tono, obedecieron. No dije una palabra más. Encendí el televisor, conecté mi laptop y la presentación apareció en la pantalla grande. La primera diapositiva era una foto. La foto que le pedí a Javier que tomara discretamente antes de irse de la boda, la silla solitaria y la mesita ridícula en el pasillo de servicio. Nadie habló.
La segunda diapositiva era una línea de tiempo. A la izquierda, fechas y montos de cada préstamo y ayuda que yo había dado. A la derecha, la fecha de la venta de la casa de la abuela y el monto. En el centro, una foto sonriente de Valeria y mi madre en una boutique de novias carísima, publicada en redes sociales una semana después de la venta de la casa. Mi padre se removió incómodo. Valeria palideció. Supongo que tenéis curiosidad por saber cómo he conseguido toda esta información, continué, mi voz resonando en el silencio. Mamá, tú misma me lo explicaste todo el otro día. Y entonces, le di al play. La voz de mi madre llenó la habitación, amplificada por los altavoces del televisor. Arrogante, condescendiente, cruel. Confesándolo todo. La venta, el dinero, la boda, la mentira. Coño, que el dinero de la abuela sirviendo para asegurar el futuro y el estatus de su nieta favorita. Es nuestro pequeño secreto. Cuando el audio terminó, el silencio fue tan denso que casi se podía tocar. Mi madre me miraba con los ojos desorbitados, su rostro una máscara de pánico y furia. Mi padre tenía la cabeza hundida entre las manos. Valeria se había echado a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran de humillación. Miraba a Javier, su esposo, quien la observaba con una expresión de profunda y fría decepción. El cuento de hadas se había acabado. Me levanté. No he hecho esto para humillaros, mentí, porque una parte de mí sí quería hacerlo. Lo he hecho para que la verdad salga a la luz. Tienen dos opciones. Puse dos carpetas sobre la mesa. La primera es un acuerdo de restitución redactado por mi abogado. Detalla un plan de pagos para devolverme el dinero de la herencia de mi abuela. La segunda es una disculpa por escrito para el tío Mateo por lo que le hicisteis hace 15 años. Firmáis ambos documentos, y este asunto muere aquí, entre nosotros. La segunda opción es que mañana mismo, esta presentación, el audio y el testimonio de mi tío van directamente al resto de la familia y a los padres de Javier. Mi madre abrió la boca, pero Javier habló primero. Firmarán, dijo, su voz era dura. Miró a Valeria. Y después, tú y yo tendremos una larga, muy larga conversación. Esa fue mi victoria. La historia termina aquí, pero mi vida comenzó de nuevo ese día. Firmaron. No he vuelto a hablar con ellos desde entonces. A veces recibo un mensaje de mi padre, corto y triste. No lo respondo. Mi relación con Javier es cordial, él se ha asegurado de que los pagos lleguen puntualmente. La semana pasada, mi tío Mateo, Ana y yo cenamos en mi apartamento. Cocinamos, reímos, hablamos del futuro. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba cenando con mi verdadera familia. He perdido una madre, un padre y una hermana. Pero me he encontrado a mí misma. Y he aprendido que la sangre no te hace familia. La lealtad, el respeto y el amor, sí. Y yo, por fin, estoy rodeada de ellos.